Hola, muy buenos días a todos. Gracias por sumarse un viernes más a Masterminds, organizado por Éticos Global. Hoy tenemos unos invitados muy especiales que nos ayudan a cerrar con un broche muy especial el mes de mayo. Quiero contarles a todos los que se han conectado hoy en la mañana de los diferentes países de Latinoamérica que siempre estamos escuchando todas sus sugerencias en función de los temas a tratar en este espacio. Y hoy por eso tenemos un tema que varios de ustedes nos han escrito que han querido que abordemos. Y para ponernos un poquito en contexto, hemos visto básicamente que en Latinoamérica hace décadas el sector financiero, los bancos siempre han tenido programas de cumplimiento y los demás sectores no se han quedado atrás. Hemos visto también que recientemente se han ido fortaleciendo las grandes y medianas empresas en esta área. Y parte de lo que nos trae hoy con estos grandes invitados es básicamente conocer también el caso de Chile, porque es uno de los países que nos ha dejado uno de los casos más emblemáticos en temas de sentencia penal, y me refiero con esto al caso de Corpesca, que tuvo una sentencia el 16 de abril del 2021, si no estoy mal, y se condenó por primera vez a una empresa en un juicio oral. Y es que Chile, hablando un poco de los invitados a quien ahorita voy a tener gusto de presentarles, desarrolló la ley 2933, que es de responsabilidad penal de las personas jurídicas en el 2009, e instaló programas de compliance de manera masiva en las empresas chilenas. Y esta ley establece básicamente y regula la responsabilidad penal de las personas jurídicas, y con ella las empresas pueden responder penalmente de los actos de sus empleados respecto a 4 grandes delitos: cohecho, receptación, lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Así que, como les mencionaba, Chile es un ejemplo para muchos de los países latinoamericanos, y también un dato que me pareció súper importante es la referencia que a hoy el 95% de las grandes empresas en Chile cuentan con un oficial de cumplimiento o un profesional asociado a esta función. Y con esto, después de hacer un poco esta referencia de por qué el caso de Chile el día de hoy lo vamos a abordar, quiero presentarle a nuestros invitados. Ellos son Maximiliano Portales y Héctor Hernández. Gracias a los dos por estar hoy en esta mañana con nosotros. Quiero contarles un poquito de cada uno de ellos. Maximiliano es abogado de la Universidad Adolfo Ibáñez y máster en leyes de la Universidad de Edimburgo. Trabajó como abogado asociado en el grupo penal Compliance de Carey y compañía, y se desempeñó como Compliance Officer en empresas reguladas del sector asegurador y como abogado en entidades de certificación de modelos de prevención de delitos. Bienvenido, Max. Muchas Y gracias. también nos acompaña Héctor, y quien es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, diplomado en negociación y coaching de la misma casa de estudios. Él se ha desempeñado como asociado senior en el estudio Carey y compañía, asumiendo con posteridad el cargo de Compliance Officer en CMPC TISU, liderando el área en 8 países en dicha compañía que ejerce sus operaciones. Actualmente, ambos son socios e impulsan la empresa Compliance Metrics. Así que muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Realmente es un gusto pues llevar esta comunicación de tanto tiempo con ustedes, porque ha sido un proceso, ¿no? Sí, muchas gracias a ti, Y Ingrid. así que bienvenidos, y bienvenidos a todos los que hoy ya se han conectado en el espacio. Muchas Hablando, gracias. tenemos un poquito de delay por lo que veo. Ahí creo que ya cuadramos. Muy bien, entonces para comenzar, porque este tema yo creo que tiene mucha tela que cortar, creo que un tema importante y sobre lo que arrancábamos hablando hoy es ¿por qué Chile? ¿Cierto? ¿Cuál es esa experiencia que Chile ha tenido en el compliance penal, como para que entremos de una vez en materia y rompamos el hielo el día de hoy, jóvenes? Bueno, Ingrid, partiendo con esta pregunta y de una forma muy introductoria también, es importante ver la experiencia en Chile, sobre todo a nivel legal, por el establecimiento de leyes específicas que han regulado este tema y que lo han hecho de una forma, además de la regulación que tú bien nombrabas, como para el sector financiero, de generalmente de prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo, también existe una ley general que aplica a todas las compañías y que no es obligatoria, sino que incorpora un marco de cumplimiento que las compañías pueden adoptar y si lo adoptan pueden tener ciertos beneficios. De esto va a hablar más adelante Maximiliano, les va a comentar también cómo es el nombre de esta charla, el ABC que tenemos que tener en Chile para cumplir con esto.
pero es muy importante que entendamos primero el contexto de Chile y cuál ha sido dada la experiencia que tenemos, para que estemos todos en la misma línea. Cuando hablamos de compliance en materia penal, obviamente nos estamos refiriendo en grandes rasgos al conjunto de medidas y controles que una empresa o institución puede implementar para prevenir la comisión de delito y promover un comportamiento ético de la compañía. Esto a grandes rasgos, no viéndolo dentro de una regulación específica, no viéndolo dentro del lavado de activos o dentro de regulaciones que pueden tener una autoridad para sancionar el incumplimiento de determinados estándares. Lo que se ha dado en Chile es que en un entorno empresarial cada vez más complejo, como todos ustedes pueden saber, cada vez más globalizado también, el compliance penal y específicamente la ley de la que vamos a hablar en esta presentación se ha vuelto esencial para proteger no solo la reputación y los intereses de las organizaciones, sino también para proteger a sus colaboradores. Y cuando hablamos de protección a colaboradores, no estamos hablando solamente del directorio, del área que toma la administración o del área gerencial, sino que a muchos y a toda la plana que existe dentro de la compañía. ¿Por qué? Porque podemos ver que, sobre todo en Latinoamérica, yo estuve a cargo como decía muy bien ahí Ingrid, en CMPC Tissues, Softis, a cargo de 8 países, y era muy común que los temas sociales o culturales muchas veces en Latinoamérica chocan también con las normas ya más internacionales o los estándares que se están imponiendo en compliance. Muchas veces lo que se hacía dentro de la compañía y lo que se sigue haciendo, y que también es trabajo del compliance officer y de los asesores externos en esta materia, es regular y cambiar esta cultura de lo que es aceptable o lo que siempre se ha hecho así. Muchas veces nos pasa en nuestra asesoría que nosotros hablamos con las personas, intentamos hablar con ellos sobre estos nuevos estándares, sobre los delitos que existen y nos dicen, oye, pero esto es común en las empresas, esto es común, esto siempre se ha hecho así, los negocios siempre se han llevado de esta forma, es normal. Y ahí es cuando uno tiene que cambiar el ambiente cultural dentro de la compañía y hacerlo, hacer que esté en orden con los nuevos estándares, con los estándares internacionales y finalmente con un actuar más ético dentro del día a día de los negocios. Nos pasa en Chile, por ejemplo, que esta ley, la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, ha tenido múltiples cambios durante el tiempo. Como comentó Ingrid, partió con solamente 3 delitos, luego se amplió a 4, hoy ya tenemos un catálogo de más de 20 y también hay aprobado un proyecto que incorpora alrededor de 200 delitos, depende cómo los separemos, por los cuales una persona jurídica puede ser responsable. Y muchos de estos temas, por ejemplo, tuvimos nosotros el delito de corrupción entre particulares, que en Chile y en gran parte de Sudamérica era habitual hacer ofrecimientos de regalos, invitaciones u hospitalidades para mantener u obtener nuevos negocios. Y esta figura actualmente es súper controversial, porque la entrega de regalos, invitaciones u hospitalidades, dependiendo de cómo se den y el contexto en que se den, puede llegar a ser constitutiva de delito. Y esto es súper difícil integrarlo en las compañías, porque ya no solamente estamos hablando de una corrupción o de una entrega de beneficios a funcionarios públicos, que por lo general es como hemos entendido la corrupción, sino que estamos hablando de corrupción entre particulares. Cuando hablamos de responsabilidad penal de las personas jurídicas, lo vemos como fundamental dentro del compliance en Chile. A mi parecer, y bueno, no solo a mi parecer, sino que de todos los que nos dedicamos a esto, la ley 20.393 es un hito dentro del compliance en Chile. Anteriormente, en muchos sistemas legales, solo las personas naturales eran consideradas responsables penalmente por sus acciones. Sin embargo, con esta ley se reconoció la necesidad de responsabilizar también a la empresa por los delitos que puedan ser cometidos en su nombre o beneficio. Esta evolución en la legislación busca obviamente fomentar una mayor responsabilidad corporativa y promover la adopción de programas de cumplimiento eficaces, previniendo la impunidad de los delitos cometidos en la organización. Como les decía entonces, tras esa breve explicación, el marco legal chileno es, en materia penal obviamente, es la ley 20.393, y antes de eso, el marco legal se centraba principalmente en la responsabilidad penal de las personas naturales. Antes del año 2009, de esta ley que les estoy comentando, las empresas no podían ser imputadas directamente por los delitos que fueran cometidos por su nombre o beneficio por sus colaboradores. Y esto dejaba un vacío en términos de responsabilidad penal corporativa. Una vez que salió la ley, las empresas chilenas enfrentaron nuevos desafíos para obviamente prevenir y sancionar dentro de la compañía ciertos actos que son riesgosos o pueden ser potencialmente constitutivos de un delito. Y esto lo hizo replantearse toda la forma en cómo ellos establecían sus políticas, protocolos y procedimientos internos.
ya que no solamente generaba un riesgo para la persona, para el colaborador que podía potencialmente llegar a cometer un delito y que sería sancionado, sino que si esto llegaba a suceder, eventualmente podía traer una responsabilidad para la empresa. Y esa responsabilidad, como les va a comentar Max más adelante, es bastante grave, ya que tiene sanciones altísimas, penas muy relevantes. Obviamente a la empresa no se le puede llevar presa, no se puede ir a la cárcel, pero sí puede ser sancionada incluso con su disolución. Entonces generaba un riesgo gigante en el cual las empresas tuvieron que tomar las riendas del asunto y decir, ¿qué voy a hacer yo frente a esta nueva legislación? Luego, obviamente, salió esta legislación, pero esta legislación no fue pacífica, no es que haya salido tampoco de una necesidad actual en Chile, de que nuestro Congreso tuvo en vista o fue un proyecto de larga data, sino que la necesidad de establecer una responsabilidad penal en Chile nace de un hito súper importante y súper específico, que tiene que ver con la creciente globalización de los negocios, la integración de las empresas en la economía internacional y la preocupación también internacional y no solo nacional de prevenir con ciertas conductas que pueden ser reputacionalmente mal vistas e incluso constitutivas de delito. Esto requería obviamente un cambio en la legislación chilena para alinearlas con estos nuevos estándares internacionales y establecer un compliance ya en materia de responsabilidad corporativa. Así, entonces, remontándonos al año 2009, con motivo de Chile, la incorporación en la OCDE, salió esta recomendación de crear un marco jurídico que regulara responsabilidad penal de algunos delitos, por lo menos. Esto, como decía Ingrid, nació con muchos menos delitos y así se dictó la ley 20.393, que establecía la responsabilidad penal solamente por los casos de cohecho a funcionario público, nacional o extranjero, lavado de activos y financiamiento del terrorismo. A contar de esta fecha, desde la publicación de esta ley, el panorama de compliance en Chile cambia drásticamente. Las compañías comienzan a implementar sus programas, comienza una especialización que inexistente en la materia. Antes de esto era muy raro que se hablaran de programas de compliance, y otras áreas también comienzan a hablar del compliance. Este hito es súper importante porque libera el compliance en Chile a muchos otros aspectos. Hablamos de libre competencia, de protección de datos, de protección al consumidor, etc. Y la ley en sí misma genera un constante ambiente de cambio dentro de la compañía, de identificar sus errores, de identificar los riesgos, de ver qué protocolos o controles pueden estar más adecuados a mi realidad. Y la misma ley sufre múltiples modificaciones y se van agregando cada vez más delitos al catálogo por las cuales las empresas pueden ser responsables. Estos delitos responden a necesidades actuales, se van viendo cuáles son los delitos que en un determinado tiempo en Chile generan un mayor descontento social, entre otros aspectos. Y se van incorporando en distintos años. Ya, solo para finalizar este punto, para que podamos ver las otras preguntas también que vamos a tratar con Ingrid, hay que tener en consideración que, como les decía, la ley comenzó sancionando solo 3 delitos: cohecho, lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Y actualmente contamos con un catálogo mucho amplio, con delitos que tocan distintas temáticas. Ya no nos quedamos solamente en el cohecho, lavado de activos y financiamiento del terrorismo, que pueden ser tal vez delitos que tienen que ver más con la corrupción, sino que también tenemos delitos como receptación, negociación incompatible, administración desleal, delitos de la ley de pesca. Por ejemplo, tenemos delitos de contaminación de agua por las cuales la empresa puede ser penalmente responsable, delitos informáticos, trata de personas, hasta delitos de la ley de control de armas, entre otros. Y como les decía, también un proyecto de ley que ya fue aprobado, falta su promulgación, que incorpora una enormidad de delitos de carácter económico. Creo que con eso, Ingrid, creo que tenemos un ámbito ya bastante claro de lo que fue el derecho. Ese gran inicio de por qué. No, excelente, Héctor. La verdad que hay puntos súper claves que yo creo que son muy importantes para todos los que nos acompañan hoy y que quieren conocer más respecto a esta responsabilidad penal, y es el impacto, ¿no? El por qué realmente una empresa tiene que verse interesada, o qué obliga a una empresa, o qué lleva a una empresa a esto. Y tú marcabas un tema súper importante que llevó a Chile a ser, digamos, ahorita un referente en el tema, y es el tema de la globalización. O sea, las empresas necesitan Totalmente. competir. Hemos visto con algunos otros invitados que nos han acompañado cómo las regulaciones actualmente en Europa y en Estados Unidos demandan básicamente que las empresas en Latinoamérica como aliados, como proveedores de muchos de los bienes y servicios que hacia allá se llevan, estén alineados a este tema.
Entonces, no está de más hacer énfasis en que las empresas latinoamericanas, si quieren seguir compitiendo, si quieren seguir realmente tomando parte de esta dinámica comercial, deben estar en conocimiento de todo esto que está sucediendo y obviamente pues implementar las cosas que sean necesarias. Pero otro punto que tú mencionabas es el tema cultural. Definitivamente, y ahí hago mención un poco del por qué, por ejemplo, nosotros en la empresa siempre hablamos que trabajamos en pro de que Latinoamérica sea vista como una coordenada ética para hacer negocios, porque lamentablemente hay muchas cosas que se han visto siempre, como tú dijiste, normalizadas. Pues así es, no importa. Recuerdo mucho el dicho de empresa que no le roban no es buena empresa, pues porque hay muchas cosas que definitivamente van como en contravía del deber ser. Y aquí entonces viene una pregunta que yo creo que muchos queremos ver cómo les fue a ustedes en Chile, cómo le hicieron, y es la recepción cultural dentro del sector empresarial a este tipo de legislaciones. O sea, Sí. ¿cómo ha sido ese proceso, esa transición? Porque, digamos, ustedes van un poco más adelante y hemos visto como en los otros países de Latinoamérica empiezan a entrar ya estas normativas, ¿cierto? En cuanto a la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Eh, ¿Cómo les ha ido a ustedes? ¿Cuáles son, digamos, esas lecciones que podemos ir adoptando en nuestros países? Totalmente. Bueno, y ahí muy en línea con lo que decías tú, Ingrid, cuando hablábamos de la globalización y de las exigencias de compañías internacionales como estadounidenses o inglesas que tienen sus leyes muy fuertes como la UK Bribery Act o la FCPA, en Chile empezó a comenzar algo similar. Cuando hablamos de la experiencia cultural, hubo compañías internacionales, sobre todo, que ya tenían planes de cumplimiento y el trabajo fue solo adaptarlo a la ley local de ese momento. Entonces, no fue tan complicado. A ellos les interesaba mucho porque su matriz o estaba en Estados Unidos, en Inglaterra o en otros países con leyes que ya estaban más avanzadas en la materia. El cambio cultural ahí no fue tan grande. Ya tenían capacitaciones, ya conocían del tema, conocían a grandes rasgos sobre los mecanismos anticorrupción, pero localmente el trabajo no fue el mismo. Las empresas latinoamericanas con matriz en Chile o en otro país de Sudamérica no tenían este ambiente de control y la implementación obviamente fue más larga y generar el interés dentro de la compañía que entiendan que esto también son riesgos reales, riesgos no solamente por las sanciones penales, como vamos a ver en los casos que han existido, sino riesgos de pérdidas de reputación y riesgos de pérdida también económica por fraude interno u otro. Recordemos, yo esto siempre lo digo cuando hablo con las distintas compañías, nosotros podemos tener un régimen sancionatorio muy grande en el país con las penas más grandes que podamos imaginar, pero hay una pena que es mucho más relevante y que es mucho más fácil de que llegue, que es la reputación. Cuando una compañía comete un acto de corrupción y este acto de corrupción aparece en los medios sociales como una prensa adversa, aunque no tenga un juicio, aunque no sea verídico, pero hay indicios de que pudo haber pasado algo, esta sola noticia puede generar un daño gigante a la compañía. Esto se traduce inmediatamente en pérdidas de cliente, en malestar interno, en trabajo, en horas hombres en intentar solucionar el problema y también en una reputación que duró años en forjarse, puede verse destruida en cosa de segundos porque fallaron los controles, porque alguien externo se dio cuenta o ve que algo puede ser irregular y esto, si aparece en la prensa, es un indicio muy malo para la compañía, más allá de las sanciones legales que puedan llegar a suceder. Y dentro de ese aspecto, Chile también empezó a hacer lo que tú decías, o sea, las compañías empezaron a exigirles a sus pares, ahora ya es súper común, si lo veíamos hace 6, 7 años atrás no era tan común, pero las compañías, la mayoría de ellas les exige a sus contrapartes, a sus proveedores, por ejemplo, que tengan programas de compliance, que tengan modelos de prevención de delito, como parte esenciales de los contratos. Y en caso de que se incumplan, se puede llevar a fin la relación comercial. Entonces en Chile empezó a pasar esto, partió de una forma muy suave, las compañías empezaron a implementar de a poco la ley y actualmente las empresas del Estado, empresas grandes, exigen a sus proveedores que tengan estos programas de cumplimiento y que los programas de cumplimiento estén debidamente implementados, que no sea un programa de papel, que no sea solamente una hoja que está dentro del escritorio de alguien de la compañía y que esto no se está cumpliendo. Se piden pruebas de que se hayan tomado capacitaciones, se hacen declaraciones. El ámbito está bastante más avanzado de lo que nosotros vimos, por ejemplo, con Max cuando comenzamos a trabajar en este tema. Si hablamos de la recepción cultural, yo creo que hay que separar algunos hitos. Primero, como los desafíos iniciales que existieron, que obviamente cuando sale una nueva ley, el año 2009, planteó desafíos significativos para todas las compañías en Chile. El principal desafío, primero, fue comprender y entender qué es lo que está pasando, qué es lo que está haciendo esta ley, qué me exige.
Entonces, ya le hizo a las empresas destinar recursos a algo que tal vez no tenían visto antes, que fue primero estudiar obviamente el texto de la ley y evaluar cómo afectaría a las operaciones que yo estoy realizando y a la estructura, al negocio, cómo estoy llevando hoy mi negocio. ¿Puede ser llevado de la misma forma o voy a tener que hacer algunos cambios? Y esto obviamente implicó destinar recursos a equipos legales internos o asesores externos, ya sean abogados o consultores. Y dependiendo de este primer análisis, de la exposición al riesgo y el interés también que tenga la persona jurídica, porque muchas veces nos sucedió que al principio decían, oye, esto no me va a afectar, entonces puedo estar expuesto al riesgo, pero no voy a tomar programas de compliance. Dependiendo de la exposición al riesgo y el interés, fue necesario establecer programas de cumplimiento adecuados para garantizar el cumplimiento de las obligaciones impuestas por la ley. Eso a grandes rasgos. Ahora esto cambió porque se lo están exigiendo todos los proveedores, todos los clientes, etcétera, y ya es un tema súper común en el país. Entonces, por eso es importante ver esta línea de tiempo. Esta adaptación implicó obviamente desarrollar e implementar políticas y procedimientos internos que cumplieran con los estándares requeridos. Muchas de las compañías tenían sus procedimientos y políticas internas, pero muchas veces no estaban escrituradas. Entonces también que surgiera esta ley ayudó a bajar esto que estaba en una nube de los colaboradores. Todos sabían cómo se hacían las cosas, pero no estaban escrituradas, no existía el procedimiento, no sabíamos si este procedimiento estaba o no adecuado a la ley. Ayudó en primera instancia a eso. Se bajaron las políticas y los procedimientos, se escrituraron, se validaron por la administración de la compañía, se vio si éstas infringían o no alguna disposición legal o podían ser constitutivas de algún delito, y fueron avanzando, que creo que es el ideal también de tener este tipo de legislación. Eh, lo importante y también entender un poco el modelo de prevención de delito en Chile, que a diferencia de otras regulaciones, por ejemplo, como la que tenemos en Chile con la Unidad de Análisis Financiero y la prevención del lavado activo y financiamiento del terrorismo para algunas industrias, que son los sujetos obligados, la Ley 20.393, que es de responsabilidad penal para las personas jurídicas en general, que aplica a todas las compañías, no es obligatorio tener un modelo de prevención de delito. Por lo tanto, el cambio fue gradual. No es que al 2009 salió la ley, todas las compañías empezaron a tener modelo de prevención de delito. Y bajo nuestra experiencia, el mayor interés en tener estos modelos de compliance o cumplir fuertemente con la legislación, más allá de los casos que vamos a ver más adelante o de las sanciones que pudieron haberse dado, comenzó a darse cuando fue exigido entre pares, que es lo que te comentaba. Cuando los pares empezaron a decir, oye, yo quiero contratar con determinadas empresas que me aseguren que tienen un actuar ético, un actuar responsable, que no me van a ensuciar mi reputación, fue cuando todas las compañías dijeron, este tema es importante, adoptemos modelos de prevención de delito, y a contar de ese momento el ámbito de control mejoró notablemente entre las organizaciones. Así que muchas veces uno ve las sanciones legales como lo máximo que puede existir, pero no es así. El negocio, las prácticas que te permitan seguir negociando con terceros y ser avalado reputacionalmente entre tus pares, bajo nuestra experiencia, es tan o más relevante que lo que puede hacer la misma ley bajo un sistema obligatorio de sanciones, etc. Porque ahí es cuando las personas dicen, necesito tenerlo, todos los demás lo tienen, yo no puedo estar bajo este carro. Luego de ese hito inicial, que es el conocimiento de la ley y adaptar sus distintos procesos, empieza ya la mejora de las prácticas empresariales. Esta ley ha tenido un impacto significativo en la mejora de las prácticas empresariales en Chile, sin duda. Las empresas se vieron impulsadas a fortalecer sus políticas y procedimientos para garantizar el cumplimiento de la ley y para estar ad hoc con sus pares, y esto en forma indirecta llevó necesariamente a generar cosas que tal vez ellos no tenían y que no eran formas de uso común y que cambió las formas de hacer las cosas dentro de la compañía. Se establecieron obviamente controles y monitoreo más rigurosos para asegurar el cumplimiento de las leyes, también se facilitó la gestión y la supervisión de las políticas, se establecieron áreas dentro de la compañía, como tú muy bien mencionabas, Ingrid, muchas de las compañías en Chile ya tienen un oficial de cumplimiento, compliance officer o encargado de prevención de delito, que monitorean estos temas, se relacionan con las distintas áreas. Esto llevó a mejorar no solamente los modelos de prevención de delito en sí, sino que también los códigos de conducta, la cultura organizacional completa, y se han establecido mecanismos de denuncia, canales de reporte, mecanismos de consulta también dentro de la compañía, al compliance officer, todos estos aspectos que antes no existían. No existían más allá
del simple fiscal o gerente legal al cual se le podían hacer consultas. No, ahora es mucho más específico al ámbito de procesos de la compañía y a cómo yo puedo evitar realizar un acto indebido o que incumpla las políticas o protocolos internos. Y por último, yo hablaría ya de un hito, que ya la integración del compliance en la gestión empresarial, que es donde nos encontramos actualmente. Ya pasamos la fase inicial de la sorpresa de la ley, de la mejora de la práctica, y ya está integrado. O sea, el cumplimiento compliance se ha convertido en parte integral en la gestión empresarial de muchas organizaciones dentro de Chile. Como tú decías, hay cargos en que se han establecido roles y funciones específicas dedicados al cumplimiento, como los oficiales de cumplimiento, comités de ética. Hay un reporte detallado al directorio o a los administradores de la compañía sobre lo que está haciendo internamente la compañía en materia de cumplimiento, y es un tema relevante. Las empresas, como vemos, han asignado recursos y presupuestos para garantizar los programas de cumplimiento, las regulaciones, y se han integrado también las materias de cumplimiento en su estrategia y en los objetivos finalmente del negocio de la compañía. Esto implica que el compliance, y aquí hablando no solo penal, se considera también en la toma de decisiones estratégicas, en la gestión diaria de operaciones comerciales, tal vez temas que antes eran solamente comerciales, de venta, de crecimiento. Ahora el compliance también es un aspecto importante y se toma dentro de la toma de decisiones estratégicas. También podemos hablar ya avanzado. ¿Cómo ha avanzado esto? También no tenemos solamente esa implementación, sino que se han establecido mecanismos de supervisión y reporte internos. Las mismas áreas de auditoría interna hacen auditoría de los programas de cumplimiento, se establecen monitoreos, se reportan al directorio. Entonces, como resumiendo, la recepción de la ley 20.393 en las empresas chilenas implicó una serie de desafíos iniciales que no sabíamos cómo iban a avanzar, pero que bajo nuestra vista han avanzado de la mejor forma posible. Se han mejorado las prácticas empresariales, han logrado una integración efectiva dentro de la compañía y ya ha pasado a ser un área más dentro de la compañía. El enfoque en la ética y la responsabilidad corporativa ha sido muy importante. Creemos que tenemos un avance relevante en el país, sin perjuicio de que aún exista mayor camino por recorrer. Todavía faltan empresas que no han adaptado estos medios, sobre todo aquellas empresas pequeñas o netamente locales, de menor envergadura, pero que ya empieza también a sonar esta campanita de, oye, existe esto, tengo que cumplir, y están adaptando dentro de sus posibilidades los mecanismos de control que estiman pertinentes. Total. Héctor, me parece estupendo lo que tú acabas de ilustrar, porque vemos justamente algo que está sucediendo también a nivel global, y es cómo reforzar las cadenas de valor. Y definitivamente el cumplimiento viene a jugar un rol súper importante en agregarle muchísimo valor a toda la operación como tal. Y vemos también un efecto en espiral. Tú mencionabas, empezaron las grandes, hemos ido traccionando a las medianas, van a venir también inclusive las empresas más pequeñas, porque todas al final tenemos una dinámica comercial que nos va generando una vinculación tarde que temprano. Y al final, si todas queremos competir, pues esto va a ser un elemento sumamente relevante. Pero creo que parte también, ya que has ilustrado toda esta parte cultural de una forma tan precisa, hay temas que yo creo que al final a todos también nos inquieta un poco, ¿cierto? Hablaste de cómo trabajaron la experiencia en Chile, esta parte de la recepción cultural, pero ¿cómo ha sido el tema del enforcement de la ley como tal? Porque al final viene todo el tema de una persecución penal cuando ya una empresa está implicada o en este proceso, y viene todo el tema judicial. Creo que es algo que nadie quiere. Y si me lo permites, yo ahí te pediría también, para los que están más nuevos en todo el tema de cumplimiento, como aclarar por qué la ley, o sea, en este tema del enforcement, como que hay una pregunta que la gente siempre hace, un planteamiento, y es, pero ¿por qué no nos quedamos así? O sea, con la ley como está, ¿por qué la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas? Y yo creo que es importante aclarar la razón de cómo beneficia, pues, también a las empresas, que sea una ley específica y que no se quede solo así como está. Creo que Max tiene cerrado el micrófono. Max, sí, está con mute. Ahí sí, sí. Perfecto. Sí, sin duda, Ingrid, es una muy buena pregunta, porque no solamente está el tema, digamos, interno de las organizaciones de poder adecuar sus controles y sus sistemas a las leyes,
y poder en definitiva establecer un ambiente de control interno que permita prevenir la comisión de ilícitos y, por supuesto, también cumplir con requisitos también que son, como muy bien decía Héctor, son de carácter contractual con proveedores, por ejemplo. El hecho de tener un programa de compliance puede ser un requisito a nivel contractual, incluso para la participación en licitaciones con el Estado. Entonces, más allá de lo que es el control interno y las motivaciones que llevan a las organizaciones a implementar sistemas de compliance, evidentemente que está pendiente ahí o a la vista el tema del enforcement y cuánto en definitiva puede hacer los organismos de persecución criminal en cuanto a lo que respecta a formalizar y a perseguir a una persona jurídica. Entonces, es súper interesante ver en Chile cómo a partir del año 2010, que se aprueba esta ley, hasta hoy, han pasado bastantes años, más de 10 años, vemos que solamente se ha llevado a cabo la persecución penal de empresas o ha habido casos relevantes que no son más de 10 y que no todos, o por decirlo de alguna manera, gran parte de ellos han terminado a través de acuerdos entre la Fiscalía y la persona jurídica. Los que conocen un poco de cómo se ha llevado el enforcement de FCPA o de lo que es la persecución corporativa en Estados Unidos, saben muy bien que muchos de los casos se arreglan a través de estos DPA y salidas alternativas al proceso penal, en los cuales se llega a un acuerdo entre la empresa y la fiscalía en lugar de una condena. Hay distintas razones de política criminal o diversas razones que pueden llevar a que la persecución penal de empresas se arregle de esa forma, pero si lo vamos llevando también a Chile, gran parte de los casos se han ido a suspensiones condicionales del procedimiento, que son básicamente un acuerdo entre la Fiscalía, entre el Ministerio Público y la empresa para suspender la persecución a cambio del cumplimiento de ciertas condiciones, como pueden ser pagar una multa, realizar alguna labor a beneficio de la comunidad, implementar un sistema de compliance, reportar estado financiero. Entonces, es muy importante y en particular el caso que tú comentabas en un principio, Ingrid, que tiene que ver con el caso Corpesca, porque fue el primer caso en el cual efectivamente en Chile, en lugar de haber un acuerdo entre el persecutor y la empresa, se llega a juicio propiamente tal y un tribunal efectivamente evalúa si los estándares de compliance de la empresa imputada eran o no estándares efectivos que permitieran eximirla de responsabilidad penal, esto en el contexto de una investigación por soborno a congresistas chilenos por haber recibido, digamos, haberse alegado que habían recibido pagos corruptos a cambio de intervenir en la tramitación de una ley que favorecería a la empresa imputada. Entonces, desde ese punto de vista, es muy interesante comentar, en definitiva, que no solamente se ha llevado o se ha llevado la persecución o el enforcement a partir de estos acuerdos, sino que ha habido en particular este caso en el cual se resuelve y el tribunal en definitiva va analizando, ¿no?, el sistema de compliance de la empresa imputada, llegando en definitiva a conclusiones como que el encargado de prevención de delitos o el compliance officer no tenía las facultades y la autonomía e independencia suficiente para poder supervisar los actos de el gerente general y de los otros ejecutivos, lo que evidentemente lleva a una falta de control y por lo mismo se dice que el sistema no era lo suficientemente efectivo como para poder prevenir la responsabilidad. Se habla también de la falta de haber implementado cláusulas anticorrupción en los contratos de trabajo de los colaboradores de la compañía. Ese es otro requisito que no solamente va impuesto por la ley que hablaba Héctor, esta ley de responsabilidad penal de la empresa, sino también por las guías de la Fiscalía que emite
para orientar un poco lo que es la persecución penal de empresas, y en la cual obviamente se exige, o más bien se señala que los estándares contractuales en materia anticorrupción son imprescindibles de ser implementados dentro de los contratos. Entonces, respondiendo un poco a tu pregunta, el enforcement de esta ley en particular, puedo decir que ha sido con no muchos casos durante todos estos años, y que solamente hasta hoy podríamos hablar de un caso relevante en el cual efectivamente se ha evaluado en juicio un estándar de compliance, por lo cual obviamente todos los que trabajamos en esta área y las empresas mismas adquieren también cierto conocimiento a partir de la jurisprudencia y a partir de lo que los jueces piensan que deberían ser los estándares de un programa de compliance. En ese sentido, también es importante agregar que de todos los delitos por los cuales las empresas pueden ser responsables en Chile, casi todos los casos pasan por cohecho. Entonces, también hay un tema ahí de que el foco de la persecución o los recursos, digamos, del persecutor se han invertido mayormente en la persecución de delitos de corrupción, como tiene que ver el delito de soborno, por lo general un pago corrupto entregado a través de distintas modalidades o ofrecido a un funcionario público para realizar algún tipo de actuación o dejar de realizar algún acto propio de su cargo. Entonces, eso es un poco lo que ha pasado en Chile. Va a pasar, obviamente va en avance este tema, sobre todo con las nuevas leyes y el nuevo proyecto, digamos, que se ha aprobado, que expone mayormente a las organizaciones a muchísimos más delitos de los que había hoy actualmente. Y en definitiva, lo relevante es que esto, más allá del enforcement y del persecutor en particular, se ha convertido en una realidad cultural en la cual las organizaciones, no solamente para evitar una persecución penal y ese tipo de riesgo, implementan un sistema de compliance, sino también porque es requerido dentro de sus operaciones comerciales. Entonces, creo que ambas cosas han llevado a mejorar muchísimo en estos 13 años desde la dictación de esta ley, la cultura de compliance dentro de las empresas en todos estos sentidos. Gracias, Max. Y justo ahorita nos entra una pregunta, yo creo que ustedes me dirán si la respondemos de una vez o con la siguiente pregunta, donde sé que vamos a ampliar un poco de ese ABC, ¿cierto? De esos elementos, y se las quiero leer. En primer lugar, los felicitan por la presentación y la explicación. Y segundo, dice, ¿cuál fue el valor agregado de la implementación de compliance para aquellas empresas que ya contaban con un área legal, auditorías internas, código de ética, canal de denuncias, gestión de riesgos, etcétera? Ya lo estaban haciendo no porque una ley se los exigía. ¿Quieren responderle en específico o cómo quieren Yo voy a dar abordarla? una respuesta muy corta, Ingrid, porque yo creo que justo viene con lo que va a hablar Max ahora del ABC. Valor agregado es muy importante porque si bien las empresas ya lo estaban realizando con anterioridad, la ley establece un marco legal con requisitos específicos. Entonces nos ordena un poco lo que deben tener estos programas de cumplimiento y además establece beneficios legales para aquellas empresas que tienen debidamente implementado un modelo de prevención de delito. Y este beneficio legal es súper importante porque puede llegar a eximir de responsabilidad penal a la persona jurídica si es que ésta cuenta con un modelo de prevención de delitos debidamente implementado. ¿Qué se entiende que sea debidamente implementado? ¿Qué aspectos debe tener? Eso ahora yo creo que lo va a hablar Maximiliano. Pero finalmente el beneficio es ese. Establece un beneficio legal, concreto, a aquellas empresas que cumplan con los requisitos establecidos. Ok. Muchísimas gracias, Héctor. Ok, yéndonos entonces un poco justamente al corazón de esta mañana, de esta plática, ¿cuál es entonces ese ABC? Ya después de los 3 puntos que hemos ido abordando, que debe tener este compliance penal, de acuerdo a la experiencia que tienen ustedes a lo largo de estar acompañando a las empresas en la materia de compliance, que nosotros como empresas, ¿cierto? Deberíamos contar o tener presentes para que un programa sea efectivo y esté principalmente debidamente implementado, como tú acotaste, Héctor, que no sea solo de papel, sino que realmente sea un tema vivo. Perfecto, Ingrid.
En relación a tu pregunta, primero señalar que a veces la ley es bastante vaga respecto de cuáles deben ser los componentes o elementos específicos que deba tener un programa de compliance efectivo. Normalmente la ley no entrega en detalle cuáles debiesen ser esos elementos, pero sin perjuicio de ello hay distintas normativas técnicos sectoriales, normativas ISO, en España la norma UNE, que efectivamente entregan criterios que son muchísimo más específicos que los que da la ley respecto de cómo debiese ser un programa de compliance efectivo. Sin perjuicio de eso, la ley entrega ciertos criterios generales, los cuales se van aplicando a la realidad de la compañía para ir controlando los riesgos de comisión de delitos por los cuales la empresa pueda ser penalmente responsable. Entonces, dentro de esto, y creemos que son requisitos que son o estándares transversales desde la legislación, por ejemplo, en España o también en Argentina o en Chile, que tienen que ver con los procesos de risk assessment, en primer lugar. Es decir, los procesos de evaluación de riesgo que permitan determinar cuáles actividades en particular de la compañía pueden estar sujetos a riesgo de determinados delitos. Por ejemplo, si te digo participación en licitaciones públicas, podría ser un proceso o una actividad, ¿no?, de una empresa, la cual podría estar sujeta a riesgos de corrupción, soborno, a funcionario público, etcétera, solo por dar un ejemplo. Entonces, la evaluación de riesgo o el risk assessment es el elemento fundamental sobre los cuales se van a medir, obviamente se van a identificar los riesgos, los procesos, y luego se van a medir y priorizar cuáles son los más importantes o más relevantes o que tengan un mayor impacto o probabilidad de ocurrencia dentro de la organización en caso de que esto ocurra. Entonces, en base a la evaluación de riesgo o risk assessment, se va generando, diseñando e implementando los diversos controles que van a mitigar esos riesgos identificados. Esto en Chile en la práctica se ha materializado en el diseño de una matriz de riesgo, básicamente, la cual identifica todos estos puntos que te comentaba. Entonces, ese sin duda es el punto número uno esencial de un programa de compliance penal, es haber medido los riesgos, haberlos identificado y haberlos priorizado para poder poner los recursos en aquellos que son más severos, que representan riesgos más severos. Junto a eso, obviamente viene el diseño de los controles, de la documentación interna y de las políticas y procedimientos que una empresa pueda tener para poder prevenir estos riesgos. Yéndonos en particular al ejemplo que te comentaba antes, en el caso de participación, por ejemplo, en licitaciones, sería un riesgo de cohecho que podría, o de soborno, que podría estar regulado o mitigado a través de procedimientos de interacción con funcionarios públicos que establezcan diversos estándares de control para prevenir el ofrecimiento de cualquier tipo de pago corrupto. Entonces, si al final uno puede notar, el requisito del risk assessment va completamente de la mano con el diseño y la construcción de los protocolos y procedimientos que van a permitir mitigar los riesgos. Entonces, esos dos puntos son esenciales y a eso, por supuesto, y de acuerdo a la realidad que hemos tenido también nosotros aquí en Chile, se agrega obviamente la necesidad de una estructura orgánica dentro de la empresa que permita cumplir con estos deberes de dirección y supervisión que tienen que ver con poder prevenir y poder mitigar los riesgos de ocurrencia de delitos, pero a partir de, ¿cierto?, la creación de comités de ética, comités de auditoría, de la figura de un encargado de prevención de delitos. Entonces, la empresa debe generar una estructura, como tercer punto, que permita en definitiva controlar los riesgos de delitos a partir de la creación de comités, de instancias de revisión y de supervisión el cumplimiento del modelo de prevención de delitos. Esto va desde la creación de un comité de ética, de un comité de auditoría, hasta la designación de un compliance officer. Entonces esa es la parte más estructural, por decirlo así, que no puede faltar. Y adicionalmente a eso, obviamente que está el tema de el reporte de denuncias ocurridas dentro de la organización, efectivamente implementar canales de denuncia que permitan identificar al responsable de llevar adelante las investigaciones internas, si se ha cometido un delito, si hay alguna denuncia por algún tipo de irregularidad. Y por último, te diría que lo más fundamental a nivel cultural
ya pasa a ser el tema de la difusión, que tiene que ver con realizar capacitaciones varias veces, digamos, al año, o dependiendo de la organización, pero en definitiva poder generar estas instancias que permitan informar, obviamente, a todos los colaboradores, ejecutivos, directores, etcétera, sobre los estándares del programa, y poder, en definitiva, difundir que ese programa se encuentra implementado y qué es lo que se debe, o cuáles son los protocolos de actuación que responden a esos estándares. Entonces, te diría que esos 5 puntos son probablemente los puntos más esenciales de un programa de compliance penal que no pueden faltar para poder decir que efectivamente se trata de un programa de compliance penal efectivo, que podría, en el caso de Chile y su ley, eximir eventualmente a la persona jurídica de responsabilidad penal. Excelente. Y creo que al final se replica para muchas de las cosas que hacemos a nivel de cumplimiento, ¿no? O sea, si bien, digamos, estamos abordando el tema de compliance penal, los elementos que tú mencionas son perfectamente ejecutables para que una empresa esté debidamente como blindada o tenga acciones de una prevención bastante activa. Quiero compartirles otra pregunta que ha entrado de nuestro público el día de hoy, y es otra felicitación. Buenos días, excelente presentación. En Chile, ¿las personas jurídicas pueden ser responsables penalmente por cualquier delito o únicamente por ciertos delitos? Les preguntan. Las personas jurídicas solamente, como decía Héctor en un principio, a partir del año 2010 y de la creación de esta ley, podían responder solo por un catálogo de 3 delitos. Es decir, hoy en día hay un catálogo de delitos por los cuales las personas jurídicas, las empresas, pueden ser penalmente responsables, por lo tanto no responden por cualquier delito, sino solamente por aquellos delitos que han sido o que son parte de este catálogo que considera la ley, el cual se ha visto explosivamente ampliado a partir de un nuevo proyecto de ley que ha sido aprobado y que llega alrededor de 200 delitos. En definitiva, para responder de manera directa la pregunta, en Chile las empresas no responden penalmente por cualquier delito, sino por determinados delitos que están en este catálogo de delitos por los cuales las empresas pueden ser penalmente responsables. Gracias, Max. Tenemos otra pregunta y creo que va muy amarrada un poco a otra cosa que quería preguntarles en relación a esa dinámica de quienes nos ayudan en el tema de cumplimiento a lo interno o externo de la empresa. Entonces, ustedes, para que veamos cómo la podemos combinar, porque también veo que el tiempo ha corrido muy rápido. Y la pregunta es, dice, con una consulta, ¿cuál es la integración en unidades o personas ideal de un comité de ética? ¿Se conforma solo por gerencias? Esa es la pregunta que nos hacen del público. Y creo que se amarra muchísimo con la pregunta que tenía a continuación, que era que basada justamente en la experiencia que ustedes han tenido a lo largo de estos años como asesores externos, siendo abogados de cumplimiento y compliance officer, si hay diferencia en estos roles. Creo que se complementan bastante como para que ilustremos un poco la dinámica del comité de ética, ¿cierto? Y Sí, estos totalmente. otros 2 elementos. Sí, gracias, Ingrid. Respecto de una conformación ideal de un comité de ética, yo creo que no se puede dar a ciencia cierta o sin conocer la realidad de la compañía quiénes deberían ser los integrantes de este comité. Sin perjuicio de ello, como a grandes rasgos, podemos decir que el comité de ética, por regla general, debe estar compuesto por gerencias que tengan un rol determinante en los procesos críticos de la compañía afecto a riesgos. Por ejemplo, si somos una compañía de outsourcing o de recursos, de recursos humanos, obviamente el área de recursos humanos va a ser importante dentro de este comité. Si somos una compañía de venta de servicios de retail o consumo masivo, la gerencia de ventas, las gerencias comerciales van a ser importantes dentro de este comité. Por eso se va a ver, se debe ver compañía a compañía. Sin embargo, una composición óptima debería tener cargos gerenciales y también cargos que no sean gerenciales, pero que sean importantes en los tomas de decisiones de distintos procesos que pueden estar expuestos a riesgo. Por ejemplo, muchas veces dentro de la compañía puede que no esté el gerente de operaciones o esté el gerente de operaciones, pero además haya un jefe específico de servicio que tenga un conocimiento técnico de lo que está sucediendo dentro de la compañía y puede ser importante que se encuentre dentro de este comité.
Por eso esto va a venir de la mano del risk assessment que se haga de la compañía, de su matriz de riesgo, de sus riesgos específicos, y cada compañía puede tener o adoptar un comité de ética con las personas que estime conveniente. No hay, por así decirlo, un comité de ética ideal que uno pueda establecer a priori. No sé si ahí respondo la pregunta, Ingrid. Yo creo que sí nos ilustraste bastante bien. No sé qué dice nuestro invitado que nos formula la pregunta. Y creo que esto se une justo como lo que te preguntaba. Ustedes han sido Sí. asesores en temas de cumplimiento de forma interna y de forma externa en las organizaciones. Entonces, ¿cómo ustedes ven que esto funciona, ¿cierto?, dentro de las empresas, y cuáles son esas diferencias, porque eso es una pregunta muy habitual de las personas. ¿Qué hago? ¿Los tengo el interno, los tengo el externo? ¿Qué es mejor tener solo asesores, tener compliance officer? Totalmente. Nos pueden Sí, orientar. sí, se trata de dos roles muy distintos. Muchas veces las compañías, la gerencia un poco más alejada de lo que puede ser la auditoría o los ámbitos legales, pueden confundir los roles un poco en este sentido, pero son dos roles que cumplen funciones distintas y roles también que son muy complementarios. Primero, cuando hablamos de los asesores externos, como sus características, es que primero tiene el rol principal de proporcionar conocimiento especializado, obviamente, asesorar sobre las mejores prácticas y ayudar a las organizaciones a establecer y mantener programas de cumplimiento efectivo. Pero esto visto desde un enfoque imparcial y objetivo. El asesor externo conoce la ley, conoce la empresa a través de la entrevista y el risk assessment que hace de la compañía, conoce a través de estas interacciones con los colaboradores sobre sus procesos, sobre lo que hacen, cuáles son sus mayores riesgos, y a través de su conocimiento específico, especializado de la ley, establece estos modelos, los manuales, mejores prácticas, cláusulas contractuales, controles, procedimientos, entre otros. Y como no está involucrado directamente en las operaciones diarias de la empresa, también ofrece una perspectiva externa y sin conflictos de intereses. Porque muchas veces el compliance officer interno o el abogado in-house que trabaje en la compañía va a tener este tema de conflicto, va a decir, oye, si yo propongo esto, puedo llegar a ser mal evaluado por mis pares, voy a estar limitando el negocio, voy a estar estableciendo mecanismos que tal vez la otra gerencia no están de acuerdo, lo va a entorpecer, etcétera. Eso no ocurre con un asesor externo. El asesor externo está en la libertad de decir esto es lo que deberían hacer, esto es lo recomendable y esto es lo que yo digo que ojalá puedan implementar. Ahora, el análisis interno de qué se va a poder o no poder implementar ya le toca al personal, a los colaboradores que reciben este material. Y ahí juega un rol muy importante el compliance officer interno. Este es otro rol, cumple otro rol, tiene otra perspectiva del negocio. Tenemos que recordar que es un colaborador más de la organización. Por lo tanto, si bien debe tener autonomía suficiente para tomar decisiones y para poder actuar de acuerdo a lo que estime conveniente, también debe cumplir con un programa dentro de la compañía. Y tiene la responsabilidad de desarrollar, implementar y supervisar las políticas y procedimientos de cumplimiento en la empresa. Entonces, muchas veces puede llegar algo de este asesor externo que no va a ser 100% aplicable dentro de la compañía. Y va a ser el rol del compliance officer adaptarlo e implementarlo de acuerdo a la realidad específica y los procedimientos de la compañía. El compliance officer, a diferencia del asesor externo, que si bien tuvo un conocimiento de la compañía a través de reuniones, a través de entrevistas, el compliance officer tiene un conocimiento profundo de la organización y eso no se puede olvidar. Él es el encargado de estos modelos, es el encargado de que se desarrollen, de ver cómo se pueden implementar, si están o no funcionando los distintos controles, y este conocimiento profundo le permite adaptar y personalizar estos programas para satisfacer las necesidades específicas de la compañía. El compliance officer no se puede quedar solamente con lo que le dice un asesor externo. Es su obligación garantizar que este programa de cumplimiento sea efectivo. Y por último, tiene otra obligación también y otra facultad que es muy difícil, que es que trabaja en estrecha relación con las distintas áreas de la empresa. Debe entender las necesidades de todas las áreas, de ventas, de recursos humanos, de abastecimiento, de operaciones, de la gerencia general, de la gerencia, aquí también de tecnología, por ejemplo, en Chile, que ya hay delitos informáticos. Nos vamos a tener se tienen que capacitar los compliance officers en estos aspectos y tiene que detectar las oportunidades de mejora. Entonces, son roles distintos, se necesitan los dos en la compañía. Si uno tiene un asesor externo, este puede cumplir y suplir todas las dudas que puede tener el compliance officer, pero siempre nosotros recomendamos que haya alguien dentro de la compañía que pueda efectivamente implementar y llevar a cabo este tema.
Perfecto, Héctor. Yo creo que nos quedó bastante claro la diferencia de estos roles. Y aparte, digamos, de las personas, el equipo que vamos conformando, pues hemos visto también que emergen diferentes herramientas para la implementación de estos programas y se han ido integrando en el día a día de los profesionales en cumplimiento. ¿Cómo ustedes han visto esta materia? Respecto a ese punto, Ingrid, que es muy importante que lo trates, aquí en Chile la integración de distintas herramientas que permitan facilitar la gestión del compliance, por ejemplo, herramientas de carácter más tecnológico y plataformas automatizadas, viene principalmente o inicialmente dado por empresas reguladas por la Unidad de Análisis Financiero. Esto quiere decir que empresas de distintos sectores que están regulados para la prevención de blanqueo de capitales en Chile, han implementado obviamente plataformas o contratado terceros proveedores que en definitiva prestan el servicio de poder facilitar una plataforma de gestión para el cumplimiento de obligaciones de debida diligencia que son aplicables para la prevención del blanqueo de capitales y que tiene que ver con los due diligence de clientes, identificación de personas expuestas políticamente, etcétera, etcétera. Entonces, desde el punto de vista AML o de la prevención del lavado de activos, es que estas herramientas son contratadas por los sectores principalmente regulados y obviamente esa tarea se hace necesaria debido al trabajo masivo de las áreas de cumplimiento que significa en empresas que tienen un flujo de interacciones con clientes que es muy grande, la necesidad de poder automatizar estos procesos y poder facilitar la revisión tanto de los clientes como de los proveedores a través de sistemas automatizados que permitan cruzar la información, ¿no?, de los datos de los clientes con los listados de sanciones, sanciones reputacionales, en definitiva eso. Y más allá del sector regulado, empresas que no son, en definitiva, que no están obligadas a implementar estos mecanismos de debida diligencia, igual han llevado adelante la contratación de terceros que prestan servicios de automatización de control y de compliance para poder cubrir los riesgos principalmente asociados a proveedores en particular y poder en definitiva revisar los antecedentes y en definitiva desde la estructura de propiedad hasta la situación financiera y los conflictos de intereses que puedan haber respecto de la interacción con terceros que son proveedores. Ahora, esto no se queda solamente en el área preventiva, sino también en el área de lo que son las grandes transacciones de M&A, en definitiva, en que el comprador también debe revisar, digamos, a la empresa en definitiva que está comprando y poder, a través de la ayuda de estos sistemas, poder hacer una revisión exhaustiva y obviamente facilitada por lo que es la revisión más automatizada a través de plataformas tecnológicas que permiten estas funcionalidades y obviamente reducen la carga de trabajo del área de cumplimiento, que de lo contrario sería excesivamente amplia. Es decir, si manualmente las distintas áreas estuviesen haciendo los due diligence de clientes y de proveedores en Internet o en bases de datos de manera independiente, la capacidad de respuesta frente a la rapidez que hoy en día tienen los negocios, obviamente que sería un poco difícil, ¿no? Un obstáculo para poder llevar a cabo el negocio y la actividad de la empresa con la velocidad que se necesita. Entonces estas herramientas se han integrado en conclusión y han tenido bastante éxito por el momento, más que nada en lo que tiene que ver con empresas reguladas, pero sin perjuicio de eso se ha abierto mucho el campo a empresas no reguladas, principalmente para la revisión de proveedores. Excelente, Max. Pues el tiempo se nos ha ido volando y tenemos aún 2 preguntas del público que quisiera lanzarles y tal vez cada uno me ayude a responderlas de una forma bastante breve para que no nos quedemos sin nadie sin respuesta. La primera pregunta es, quería saber, dice, si tienen un ejemplo puntual en Chile de una persona jurídica que haya sido sancionada y cuál fue la causa y la sanción específica aplicada. Y la segunda pregunta es, ¿cómo se garantiza que este proceso sea imparcial? Me refiero creo que al Comité de Ética,
definición de los integrantes del comité de ética, cómo se define, que se garantiza que este proceso sea imparcial, que sería más equitativo, transparente, si hay unidades, personas de otros niveles de la compañía operativa, por ejemplo. No sé quién de los dos quiere responder cada una, y así para ir cerrando el día de hoy. Yo respondo la primera. Efectivamente hay un ejemplo en particular y que es el más relevante y es el que mencionaba previamente respecto de una persona jurídica sujeta a un juicio tal, ¿no? Propiamente tal y sancionada por, en definitiva, la comisión de actos de corrupción. Entonces, el delito particular que se perseguía era el cohecho, o sea, el soborno, y se sanciona, en definitiva, a la empresa por omitir el cumplimiento de sus deberes de dirección y supervisión. Entonces, dentro de esas sanciones, y diría la más relevante, tiene que ver con la aplicación de multas, ¿cierto?, a beneficio fiscal. En particular en Chile, y hoy en día, bajo la ley vigente, estas multas pueden llegar hasta 20.000 UTM, que es, si no me equivoco, en la conversión en dólares, son algo así como 23 millones de dólares, y evidentemente que las sanciones pueden ir variando, pero van desde la disolución de la persona jurídica, que podría ser cancelar su personalidad jurídica, hasta la prohibición de celebrar contratos con el Estado, o multas como las que les comentaba. No sé si Héctor responde la segunda pregunta. Sí, respecto a la segunda pregunta, y bueno, en el tiempo ya se nos acabó, así que de forma bien corta, nos dicen que cómo se garantiza que el proceso sea imparcial o más equitativo, si sería bueno, por ejemplo, agregar personas de otros niveles de la compañía. Yo creo que sí, yo creo que siempre es bueno que dentro de los ámbitos en que se puedan incorporar distintos niveles de la compañía, ayuda mucho a tener una mejor percepción sobre las materias de cumplimiento, sobre las materias de ética y sobre el ambiente de control. Con esto logramos, por ejemplo, que los colaboradores se sientan más representados en los distintos ámbitos que tiene la compañía. Es decir, si la compañía tiene la posibilidad de agregar gente de distintos cargos en el comité de ética, yo creo que es valioso. Siempre y cuando sean cargos que tengan relevancia y no sea solamente por incorporar a distintos tipos de cargos dentro de la compañía. Tienen que ser cargos que sumen al comité y que no vayan a entrabar las discusiones que se vayan a dar dentro. Yo creo que ese es el criterio. No es tan relevante el cargo que ocupen, sin perjuicio de que deben haber cargos gerenciales, pero deben ser personas que contribuyan a la discusión o a la solución de controversias que se puede dar dentro del comité de ética. Excelente, Héctor. Siguen entrando preguntas, pero por aras del tiempo vamos a tratar de responderlas por email a cada uno de los que nos las han planteado. Gustavo, Héctor, van a quedar pendientes y definitivamente este tema da para más. Ha sido un gusto tenerlos en este espacio, Max y Héctor, de Compliance Metrics en Chile, y definitivamente creo que tenemos para una segunda parte. Como parte del proceso dentro de Mastermind siempre hacemos una pequeña evaluación, así que seguramente ya en sus pantallas tiene que estar apareciendo una evaluación muy corta que nos ayuda a seguir mejorando este espacio y recomendaciones para los temas y los invitados que vamos a tener en futuras ocasiones. Ha sido un verdadero gusto este viernes iniciarlo de esta manera tan intensa, platicando un tema tan importante y relevante para seguir compitiendo en los mercados globales y haciendo que Latinoamérica sea una coordenada mucho más ética para hacer negocios. Max y Héctor, ¿una despedida? Muchas gracias, Ingrid. Muchas gracias a todos los asistentes. Gracias por su tiempo. Gracias. Entonces, todos estén atentos a las redes sociales. Va a estar el video, recuerden el artículo que compartimos y la grabación en Spotify si lo quieren escuchar en el tráfico o en casa o en la oficina. Y si necesitan alguna otra cosa más de nuestros invitados, no duden en contactarnos. Muchísimas gracias a todos y un muy feliz viernes. Muchas gracias. Gracias.